Estaba leyendo un poco al profeta Abdías. Así que si quieren y si tienen la Biblia ahí a mano, y si no solo me escuchan y después los que se van conectando lo van viendo después que quede colgado el video. Hay que aprovechar que tenemos buena señal, así ya queda grabado. Antes de entrar en el texto, bueno, nada, acostumbrándome a filmar así, a hablar así con ustedes, que es bastante complicado, pero bueno, antes de no hacerlo, mejor hacerlo así, tener la manera de poder compartir. Por acá estamos bien, todo en orden, guardados, esperando que pase todo esto y aprovechando bien el tiempo. Así que bueno, espero que también todos ustedes estén aprovechando bien el tiempo. Lo que les voy a compartir hoy creo que podemos trasladarlo también a estos días y a estos tiempos y cómo puedan estar viviéndolo cada uno en sus hogares. Así que bueno, se conectó Tavo también. Bueno, Tavo, qué bueno poder verlos, entre comillas, por lo menos conectados, sabiendo que están ahí. Voy a compartirles este texto que me venía taladrando la mente hace ya algunos meses. Yo hace un tiempito atrás, las últimas reuniones que tuvimos presenciales, prediqué en un momento, si no se olvidaron, sobre Esaú y Jacob. Y generalmente, casi todos, cuando se predica sobre ellos, hablan de Jacob, que representa a la iglesia, o Jacob al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y nunca se detienen en Esaú, y hablamos de Esaú y comentamos que más allá que las palabras no tienen ningún tipo de poder, Dios sí escudriña el corazón y escudriña las mentes y escucha, o escudriña, mejor dicho, las mentes y conoce las intenciones del corazón. Y Esaú, por un momento de querer satisfacer sus necesidades en el aquí y el ahora, vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas, como casi todo el mundo conoce la historia. Pero hablamos del peso que tiene el haber actuado de manera imprudente, de haberse saciado en el momento y no haber sido prudente, cauteloso o sabio para con su futuro. Entonces perdió todos los privilegios espirituales por ese plato de comida. ¿Qué pasa con esto? El profeta Abdías profetiza en contra del pueblo de Edom. Y el pueblo de Edom, obviamente, los de Edom son la descendencia de Esaú, del pueblo o sea, es el pueblo de Esaú, la descendencia de él. Y Edom viene justamente el nombre del apodo que le había quedado a Esaú al pedirle ese guisado rojo. Edom significa eso, o haber nacido él pelirrojo también hace referencia a eso. Entonces, Abdías profetiza contra la descendencia de Esaú. Contra la descendencia de Esaú es que profetiza Abdías. Yo quería leerles de alguna manera muy resumida. Es una hoja sola, así que bueno, quería tratar de poder contarles algunas cosas que pasan. Dios profetiza a Abdías, ¿no? Palabra de Jehová contra Edom. Los edomitas estaban en un territorio que queda al sur, al sur de Israel, sobre la altura, en lugares altos. Y estaban en o sea, su ciudad, estaban asentados entre lo que eran rocas o piedras, etcétera. O sea, un lugar bastante seguro en las alturas. Entonces, yo voy a arrancar desde el versículo 2. Ya el Señor hablando, ¿no? Dice: He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, tú que moras en las hendiduras de las rocas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí
te derribaré, dice el Señor, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Hasta ahí, en principio, quería mostrarles un poco lo que Dios les está diciendo a través de Abdías. Y hay características que quería compartirles, porque como ya habíamos hablado de Esaú en un momento, ahora estamos hablando de su descendencia, o sea, un pueblo, los edomitas. Dios les está hablando que este pueblo, no está hablando de una persona, está hablando de un pueblo. Le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. O sea, no era solamente alguien del pueblo, sino el pueblo entero estaba en una actitud totalmente soberbia. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea, acá ya vemos características de este pueblo: la soberbia, el sentido de seguridad. Y cabe destacar que los edomitas obviamente era un pueblo que estaba apartado de la voluntad de Dios y estaba lejos de la voluntad de Dios. De hecho, ellos fueron, al ser descendientes de Esaú, Esaú forma este pueblo por fuera de la voluntad de Dios. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo de la descendencia de Jacob, fue la que Dios amparó por su gracia, y a la de Esaú rechazó. Y acá hay una de las características de este pueblo, la soberbia del corazón. E imaginen que podemos traer a ejemplo, de repente podemos traer a un niño y colocar a ese niño pequeño entre soberbios, que es alimentado por soberbia, criado en soberbia, con actitudes soberbias. Ese niño no va a salir humilde y manso. Ese niño probablemente, en un gran porcentaje de probabilidad, va a ser un soberbio. Y este pueblo desciende de una persona que se había levantado en contra de Dios mismo. Por lo tanto, la soberbia que ellos tenían, que habían y su sentido de seguridad, a Dios no le agradaba ni le agradó para nada. Por lo tanto, en el versículo 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Luego hace referencia a esas personas a esos aliados de este pueblo, que incluso se levantaron en contra del pueblo mismo. Dice en el 7: tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. O sea, le pusieron trampas al pueblo. Ahora, de una manera Dios le está mostrando la condición del corazón de los edomitas. Pero, ¿por qué se levanta en contra de los edomitas? ¿Cuál es la raíz por la que Dios busca de alguna manera hacer justicia o establecer juicio contra ellos? El versículo 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Otra versión dice, para más clara, ¿no?, en el lenguaje más contemporáneo, dice: por haber tratado con violencia a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, ¿por qué este pueblo caminó fuera de la voluntad de Dios? Obviamente porque desde el comienzo estuvieron apartados de Dios. Se desarrollaron lejos de Dios. Y lejos de Dios, la característica que predomina en cualquier persona que está alejada de Dios es el orgullo, es la soberbia. ¿Ah?
Imaginen que este pueblo totalmente apartado de Dios, lo que predominaba era la soberbia o el orgullo. Pero tenía una raíz. Y Dios le recuerda en esta profecía en contra de ellos que fue por la injuria a su hermano, por haber tratado con violencia Esaú a Jacob, que le cubrirá vergüenza y será cortado para siempre, o sea, será apartado de Dios para siempre. El 11 dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea, estamos hablando de que un hermano, ¿tá? y su descendencia, cuando vieron que la descendencia del pueblo de Jacob estaba padeciendo extraños, de manera que los llevaban cautivos y entraban por sus puertas y se echaban suerte sobre Jerusalén, dice Dios, ustedes como edomitas, o ustedes la descendencia de Esaú, ustedes también eran como uno de ellos. Dice el 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, en el día de su desgracia. No debiste haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su desgracia. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Otra versión es, en vez de decir jactado, podemos decir, nosotros no somos así como el pueblo de Jerusalén. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Acá vemos un pueblo apartado totalmente de Dios, que atacaba constantemente al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob. Vemos características de este pueblo que obviamente estaban en su padre, por decirlo de una manera, en Esaú. Fueron educados y crecieron y se multiplicaron en esa forma de ser y en esa forma de vivir bajo soberbia, altivez, creyéndose fuertes o seguros de sí mismos. Pero Dios les demostró que lejos de Dios no son nada. Por otro lado tenemos al pueblo de Israel, que por lo que está contando acá el profeta Abdías mientras profetiza contra Edom, les recuerda que el pueblo de Israel padeció por muchos momentos, y la actitud del pueblo de los edomitas fue disfrutar, gozarse de los problemas y de las cosas que les estaban aconteciendo al pueblo de Israel. Y obviamente es exhortado y reprendido por Dios el pueblo de Edom por hacer y por sentir de tal manera. El verso 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Esto es un juicio contra ellos. El 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. La casa de Jacob será fuego, obviamente que son metáforas que está usando para poder describir la actitud o la forma en la que se iba a desarrollar los siguientes acontecimientos. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, fuego y llama. Es lo mismo la expresión que está usando.
José es descendencia de Jacob. Entonces está hablando que este pueblo iba a consumir al pueblo de Esaú, que lo representa como la casa de Esaú, estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y ahora, más allá que obviamente es una profecía contra el pueblo de Edom, y podemos ver por otro lado también el pueblo de Israel, lo importante, o lo que a mí me ministraba, ya que veníamos estudiando sobre Saúl y su corazón imprudente, su forma de querer saciarse en un momento dado a cualquier costa, a cualquier precio, sin medir consecuencias, como habíamos predicado hace un tiempo atrás presencialmente, y habíamos visto cómo la intención de su corazón tenía peso porque Dios escudriña los corazones. Entonces Dios tomó en cuenta las expresiones de Saúl, en el sentido de que pudo ver su manera de pararse, su manera de actuar, y con respecto a eso perder él su primogenitura, los derechos de hermano mayor. Por lo tanto perdió todos sus privilegios espirituales, por saciar un momento su carne. Y obviamente estamos siendo exhortados fuertemente a no perder los privilegios que tenemos espirituales por saciarnos carnalmente por un momento. Y es importante eso meditar. Eso fue una de las prédicas pasadas. Ahora volvemos a lo mismo, pero con los descendientes de Esaú y de Jacob. Y vemos que se multiplicó, por decirlo de una manera, la maldad de Esaú en el pueblo de los edomitas. La característica de este pueblo era la soberbia de su corazón. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Sabemos que el corazón es engañoso, es perverso, como dice la palabra. Y sabemos que nosotros luchamos contra nuestra vida carnal constantemente. Entonces Dios usó a Abdías para profetizar contra este pueblo que estaba siendo engañado por su corazón, haciéndole creer de alguna manera que ellos estaban seguros al vivir en la altura, entre las rocas, al tener aliados, pero Dios les dice que todo eso se va a revertir. Incluso Dios mismo iba a intervenir. Dice que si te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Dios, demostrándole de alguna manera que fuera de Dios no había forma de poder permanecer. Y nosotros, viendo nuestra condición de seres humanos pecadores, redimidos por la gracia de Dios, podemos mirar tanto al pueblo de Edom como los edomitas y el pueblo de Israel, sabiendo que esto ya fue cumplido, pero en cierto aspecto, porque el final, bueno, el versículo 21 después lo vamos a leer, también ya se cumplió y se sigue cumpliendo, podríamos decirlo. Pero la profecía también podemos ver cómo hace una gran distinción entre dos tipos de corazón y entre dos tipos de personas. La persona que está, en este caso el pueblo, o la persona, en el caso de Saúl, viviendo fuera de la voluntad de Dios, rechazando a Dios, lo que hizo fue alimentar su soberbia, engañarse a sí mismo, sentirse seguro en un lugar de comodidad. Acá estoy seguro, en este lugar estoy seguro, nadie me podrá derribar. Pero Dios le dice: aunque entre las estrellas pongas tu nido, ahí te voy a derribar. Llegó un momento en este pueblo que sus aliados lo engañaron. Los que estaban en paz con este pueblo prevalecieron contra los edomitas. Y fíjense, porque esto es una ecuación que se repite siempre en aquel que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando digo fuera de la voluntad de Dios, no digo del cristiano, sino del que no conoce a Dios. Y cuanto más el cristiano que pueda estar lejos de Dios por su propia voluntad. Fíjense que dice que este pueblo tenía aliados, personas que estaban en paz con ellos, ¿tá? Y personas que comían su pan, o sea, que comían juntos.
Llegó un momento en el que sus aliados lo engañaron. Llegó un momento en que los que estaban en paz con este pueblo prevalecieron contra ellos. Llegó un momento que con los que comían pan, esas personas que comían pan con ellos les tendieron trampas. Todo esto sucede y pasa hoy también. Cuando no colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas y caminamos dentro de su voluntad y nos alejamos de la voluntad de Dios. Vamos a llegar a un momento en el que Dios, siendo si somos cristianos, para el que pueda no serlo, ya sería otra historia, pero para el cristiano que lucha, vamos a suponer que los edomitas pueden ser el lado de nuestro corazón carnal, porque aplica perfectamente las características del corazón de este pueblo, aplica perfectamente al corazón no regenerado, al corazón que aún necesita ser transformado, a las áreas del corazón, aún siendo cristianos, que no fueron transformadas por Dios porque no las dispusimos a Él. Si nosotros vemos estas características, aplican perfectamente a nuestro lado carnal, a nuestra vieja naturaleza. Y sabemos que la soberbia va en aumento, crece, se desarrolla dentro de nosotros, siempre que nosotros estamos lejos de Dios. Si estamos lejos de Dios, la soberbia de nuestro corazón nos va a engañar y nos va a hacer sentir y creer que estamos seguros. Pero estamos siendo engañados por nosotros mismos. Estamos siendo engañados por nuestro corazón. Sabiendo que somos hijos de Dios y que luchamos contra nuestra vieja naturaleza, sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y sabemos que Dios nos ama, y como nos ama, también la palabra nos llama y nos dice que nos disciplina. Acá vemos a un pueblo en el cual Dios estaba ya directamente emitiendo un juicio contra el pueblo. Le está diciendo que los va a derribar de la altura en la que ellos creen estar seguros. Cuanto más con sus hijos, si sabe que alguno puede estar pisando por fuera de su voluntad, y Dios, al amarnos, extiende su gracia de tal manera que nos disciplina para que nosotros seamos derribados de la altura en la que estamos por el orgullo, por la soberbia, por el engaño de nuestro corazón. Ahora, pero hay algo interesante acá. En el verso 10 dice que la raíz de esto fue por haber tratado con violencia a su hermano Jacob. Y esto también puede suceder en nuestro mismo corazón. Podemos tener la lucha constante, ¿no? Este sentir de seguridad, esta soberbia, este corazón engañoso. Pero también tenemos a Cristo en nosotros, una nueva naturaleza que va a buscar agradar a Dios. Pero muchas veces nuestra vieja naturaleza cae en la injuria, cae en el tratar con violencia, como dice otra versión. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, los edomitas, Esaú, perdieron todo privilegio que podrían haber llegado a tener espiritual desde el momento número 1 en el que Esaú se levantó en contra de su hermano. Y eso es algo que tenemos que examinar en nuestro corazón siempre. Cuidarnos de levantarnos en contra de nuestros hermanos. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado. Entonces, hasta te lo puedo poner en el contexto del día de hoy. Que la mayoría está en cuarentena, que la mayoría está guardado en su casa, los que están en pareja, los que están en matrimonio, los que tienen familia con hijos, que pasan todo el día sin salir y están encerrados. Va a llegar un momento que Dios permite estas situaciones para que aflore lo que hay en nuestro corazón. Así que pensá por un momento qué cosas están floreciendo o saliendo a manifiesto en tu corazón que ni pensabas tener dentro. Y pedirle a Dios que te guarde de estas cosas, porque la soberbia del corazón nos engaña, el sentido de seguridad nos engaña. Pero también al estar encerrados con otros, con nuestros familiares o con quien quiera que estés viviendo, por mucho tiempo encerrado, por mucho tiempo en un mismo lugar,
va a hacer que salga lo que menos pensás de dentro de tu corazón. Y esas cosas tienen que ser sometidas a Dios. Acá dice que por la injuria al hermano de Esaú contra su hermano Jacob fue que fue cortado para siempre. Indudablemente nosotros en momentos difíciles podemos llegar a perder, como hablábamos en las veces anteriores, nuestros privilegios espirituales. Podemos perder la credibilidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que si a mí me jugara una mala pasada este encierro y en vez de estar sujeto al Espíritu Santo y vivir una vida acorde a la palabra de Dios, me dejara llevar por el corazón engañoso y perverso y me dejara llevar por las emociones que afloran en el corazón sin discernirlas, sin procesarlas y permitirme ser dominado por ellas. Podría terminar cayendo de repente en una discusión o podría estar cayendo de manera arrogante o jactándome de cómo soy yo espiritualmente con respecto a mi esposa. Podría estar señalándole sus defectos y creyéndome yo superior. Podría tratarla con violencia, sea verbal, y quizás hasta llegado el momento, si mi vida estuviese tan fuera de la voluntad de Dios, de una manera física. Pero todo eso, si fuese así, perdería mi persona privilegios espirituales. Porque la gracia de Dios está, el Señor te sostiene, te arrepentís, el Señor te perdona, pero la credibilidad de tu persona para con tu prójimo, para la persona que tenés al lado en principio y para con el contorno, el resto, se pierde. La credibilidad se pierde. Entonces tenemos que guardarnos y cuidarnos de que nuestro corazón no trate con violencia, no injurie, guardarnos de que nuestra vieja naturaleza quiera tomar lugar. Nosotros no podemos pelear contra nuestra vieja naturaleza porque es ella la que está constantemente buscando dominar. Nosotros, la forma que tenemos para pelear contra nuestra vieja naturaleza es alimentando nuestra vida espiritual. Viviendo una vida espiritual, buscando el rostro de Dios, buscando de su palabra, compartiendo, adorando a Dios. Tenemos armas espirituales para que ellas sean dominando nuestra vida y no nuestra vieja naturaleza. Pero creo que en estos días... si no les va a pasar a todos, les va a pasar a la mayoría, en que sus corazones van a empezar a aflorar, si ya no lo han hecho, las cosas más feas que puedan estar dentro suyo, cosas que quizá no pensaban que tenían dentro, sentimientos que pensaban no iban a volver a aflorar, formas de pensar o de sentir que creyeron que estaban muertas, crucificadas. Tenemos que guardarnos guardarnos, cuando digo guardarnos es, tenemos que buscar a Cristo para que sea Él gobernando nuestra vida y no sea nuestra vieja naturaleza, no sea que tengamos en nuestro corazón, aún hayan partes de nuestro corazón que sean como la tierra de Edom. Miren cosas espantosas que Esaú hizo y el pueblo de Edom hizo contra Jacob, contra Israel. Miren, el versículo 12 dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su desgracia. Y tenés que guardarte, no solamente familiarmente, congregacionalmente o laboralmente, de tener un corazón que esté esperando mirar constantemente al otro, esperando su desgracia, esperando sus fallas para poder señalar su error. Tenés que cuidarte de que ese corazón no esté en tu corazón, o sea, esos sentimientos no estén en tu corazón dominando. Dice, no debiste haber tú estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, de su desgracia. No debiste haberte alegrado. Esa palabra a mí, este versículo específicamente, me sorprendió, me entristeció, me sacudió, porque no deseo que a ninguno de ustedes les pase, pero sé que pasa,
No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. O sea, ¿qué te está diciendo? No esperes que el otro caiga para decir, viste, tenía razón, o no estar esperando su error para vos sentirte feliz de que se equivocó. Mirá cómo se cayó. Yo no soy así. Yo no soy así como él, o como ellos, o como ellas, o como ella. Yo no soy así. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Miren lo que está diciendo. Su propio hermano y su descendencia, tomando posesión de los bienes de los otros cuando los otros estaban pasando problemas. Y que Dios te guarde en este tiempo incluso que estamos pasando momentos difíciles, de que tu corazón te engañe al punto de querer tomar posesión de los bienes de los demás por la condición en la que se encuentran los demás, quizás más vulnerables a tu persona. Cuídate de no querer sacar tajada de los demás. Y ahí puedo incluir a los que tenés al lado, a tu propia familia, primeramente. Pero yo no sé si ustedes están prestando atención, no sé ni si tienen la Biblia abierta o la abrirán después si lo llegan a ver en algún momento este video, para los que están conectados y lo están viendo ahora. Que Dios nos guarde de tener este tipo de corazón, que está mirando el error constante del hermano, que está esperando en la desgracia del otro para poder decir yo no soy igual. Va a pasar. Que Dios nos guarde de no estar esperando el quebrantamiento o el error del otro para poder echar mano de sus bienes. Estoy esperando que se equivoque para que él deje de hacer eso para hacerlo yo. Estoy esperando que él falle para poder señalar, viste, que se estaba equivocando. Ahora permitime a mí que lo voy a hacer mejor. Un poco satánico, ¿no? Un poco bastante diabólico. Si te pones a pensar, Satanás quiso ocupar el lugar del Señor. Imagínate que la soberbia, el orgullo, el sentimiento de seguridad propia, de superioridad, estaba creyendo que en algún momento iba a ver a Dios equivocarse, o se creía tan autosuficiente que podía ocupar el lugar de nuestro Dios. A ver, es una exhortación fuerte, está hablando que directamente este pueblo lo va a destruir. Era el juicio contra los edomitas, este pueblo lo va a destruir. Y cada vez que se quiera volver a construir, Dios lo va a destruir. En Malaquías también está la profecía a Israel, pero les hace acordar que justamente la profecía contra los edomitas era que cada vez que ellos quieran volver a edificar, iban a ser destruidos por Dios. Ahora, si lo pensamos desde el lado de nuestro corazón como hijos de Dios, y sabemos que nuestro corazón sin Cristo es engañoso y perverso, y crecería en soberbia y en orgullo, si lo pensamos así tenemos algo bueno, que cada vez que quiera aflorar el orgullo, la soberbia, o cada vez que creamos estar seguros, va a derribarnos. Dios va a sacudirnos, Dios va a disciplinarnos por amor. Por amor. Y yo en eso veo gracia, veo misericordia, veo paciencia de Dios. En un Dios amoroso que no quiere y no busca que nosotros seamos dominados por los deseos engañosos, sino que busca y procura que nosotros seamos dominados por el Espíritu Santo. A ver, en el verso 17 y el 18 habla que va a haber un remanente en el monte de Sión que salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esto entra a la profecía de Abdías, entra también para nuestros días. ¿Por qué? Miren lo que es el 21.
Dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y subirán salvadores. Habrá un remanente y subirán salvadores. Esos salvadores que subirán al monte de Sión fueron los apóstoles. Esos salvadores, no porque ellos fueran los salvadores, sino porque ellos portaban la salvación, llevaban el evangelio, la buena noticia, la predicación de Cristo. Esos salvadores que llevaban el mensaje, subirán salvadores al monte de Sión, sigue siendo hoy en día cada uno de los que seguimos predicando el evangelio. No porque seamos salvadores nosotros, sino porque el Salvador viene al inconverso, viene al que está muerto espiritualmente a través de sus hijos. Ese remanente es el que Dios ha comprado con su sangre. Y ese remanente es aquel que oye la palabra, se deleita en la palabra, escucha la palabra, se entristece frente a las verdades de su corazón cuando lee la palabra y desea seguir a Cristo y desea ser como Cristo. Entonces, lo que me hacía meditar era en que veamos qué es lo que está dominando nuestro corazón más en estos tiempos de cuarentena, en el que estás encerrado la mayoría del día. Como les decía en la reunión pasada, no hay excusa para decir no tengo tiempo para buscar de Dios, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para adorar a Dios. El tiempo hoy podríamos decirle que nos sobra para poder acercarnos a Él confiadamente, para tomar determinaciones. Pero si en lo que está dominando tu corazón en estos días de encierro es más la soberbia, el sentimiento de seguridad, es el ocio, es la distracción, es el desánimo, es la depresión, el orgullo, la altivez, cualquiera de estas cosas, y no el deseo de Cristo, ya estás en terapia intensiva. Ya mismo estás más infectado que con el coronavirus. Porque estás padeciendo espiritualmente. El coronavirus quizás pueda matar el cuerpo, pero no mata el alma. Para que está en Cristo, ¿verdad? Entonces, aunque podría traer un mensaje esperanzador para el tiempo que estamos viviendo, el mensaje más esperanzador que podemos tener es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y que si nosotros vamos a Él confiados en arrepentimiento, tenemos perdón para esos pecados. Pero otra de las cosas que te quiero compartir es que aunque tengas estos tiempos que estamos padeciendo, que hay momentos de necesidad, hay mucha gente que está pasando necesidad, necesidad por lo económico, los alimentos, la salud, y muchos se sacuden y muchos piden a gritos un salvador. En realidad no están pidiendo un salvador de su alma, están pidiendo un salvador de sus problemas del momento. Estos días me he tocado hablar con varias personas y muchas no están buscando arrepentirse de sus pecados. Estas situaciones no van a hacer que se arrepientan de sus pecados. Estas situaciones van a hacer que necesiten o pidan o clamen ayuda, pero no con arrepentimiento, no reconociendo sus pecados, apartándose de ellos, confesándolos y apartándose de ellos. Estas situaciones hacen que ellos reconozcan que hay un Dios, reconozcan que hay un Dios airado, reconozcan que hay un Dios que emite juicios, reconozcan que hay un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y reconocen que están lejos de ese Dios, que quieren y necesitan el favor de ese Dios, pero no están dispuestos al arrepentimiento. Cuando después que hacen su desahogo y se les presenta el Evangelio, que es reconocer primeramente que frente a la ley de Dios somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, que necesitamos un Salvador, pero para eso debemos reconocerlo primero y arrepentirnos, volvernos a Él. Cuando entienden eso, cuando escuchan eso
Ya se le fueron las necesidades que tenían económicas, se le fueron las necesidades que tenían a nivel de salud, se le fueron los miedos, se le fue todo y ya no necesitan a este Dios porque ya no lo quieren, porque la demanda para ellos es grande. Ven una carga pesada en confesar sus pecados y apartarse y poner toda su confianza en Dios. Cuando en realidad, como lo decíamos el martes pasado, el temor a Dios es un temor reverente, donde nosotros deseamos acercarnos a Él con seguridad y no un miedo, como de repente Adán cuando pecó se escondió porque tuvo miedo. Ese miedo es por causa del pecado, nos alejamos de Dios por causa del pecado, nos acercamos a Cristo cuando entendemos que hay gracia, cuando entendemos que hay misericordia, cuando entendemos que nuestro Dios, al ir a Él confiados en arrepentimiento, cubre multitud de pecados y nos vuelve a levantar. Lo doloroso, creo yo que más que lo doloroso, donde más tropezamos como hijos de Dios, es el hecho de sentir dolor por soltar el pecado. El miedo de decir, tengo que dejar de hacer esto, y si dejo de hacer esto, me voy a sentir re mal. El sentimiento de culpa, la vergüenza, la falsa humildad. Siempre vamos a encontrar una cantidad de justificativos para no dejar de hacer lo incorrecto y querer mantener el error y querer abrazar a Cristo. Y es imposible, es imposible. Que Dios nos guarde de parecernos en algo a los edomitas, que Dios nos ayude a procurar ser como estos que están escritos en el verso 21, esos salvadores que van a estar para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová, que procuren y busquen seguir predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas a las personas, porque aunque hoy sí hay necesidades, como decía, tanto a causa del virus, la tierra entera está siendo sacudida, aquellos que nosotros anunciemos el Evangelio y escuchen con atención van a volver a Dios de todo corazón, y muchos otros se cerrarán aún más. Entonces es buen tiempo para examinarte a quién te estás pareciendo más. Si te estás pareciendo a los edomitas, corre a los pies de Jesús. Ruego por tu vida para que vos puedas correr a los pies de Jesús, para que vos puedas expresarte delante de Dios con todo lo que te está pasando, para que no le dejes lugar, ningún espacio al enemigo para que él gane terreno y condimente tus situaciones, tu corazón, tus pensamientos, y que puedas ponerte y disponerte en las manos de Dios para ser usado por Él como un instrumento agradable en sus manos. Son tiempos difíciles, son tiempos donde el que no esté maduro puede entrar en grandes confusiones, sus sentimientos puedan estar creciendo como una ortiga, sin raíces profundas, pero que se desplaza rápidamente, invade. Y ahí el profeta Isaías profetizaba que nosotros tenemos que ser como un árbol, como un ciprés, como un ceibo, con raíces profundas. Quizá no busco abarcar en una cantidad de áreas, pero lo que procuro es tener una raíz profunda para que cuando vengan los tiempos difíciles yo no caiga. Procurá eso, procurá profundizar tu relación con Dios. Procurá profundizar tu relación con Cristo, porque van a venir momentos, si ya no los estás viviendo, donde van a venir confusiones, donde van a venir sacudones. Pero el cristiano no se mueve por lo que siente, y eso es una de las cosas que tienen que tener en claro. No se muevan por lo que sientan. Hoy me siento así, hoy me siento asá, y según cómo me siento tomo ciertas decisiones o hago o doy diferentes pasos según cómo me esté sintiendo. No te muevas por lo que sientas. Movete, decidí y accioná siempre según
lo que diga la palabra de Dios, no lo que diga tu corazón o cómo esté tu estado de ánimo. No tomes decisiones según tu estado de ánimo, no tomes decisiones según cómo te sientas. No nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que dice la palabra de Dios, solo escritura, solo por lo que dice la escritura. La palabra de Dios es más que suficiente. Tiene que ser tu manual y tu manual de fe y tiene que ser la vara con la que midas tu conducta. No podés responder, accionar, decidir o funcionar según cómo te encuentres hoy. A pesar de que estés triste o a pesar de que puedas estar en depresión, enojado, lleno de ira, confundido, angustiado, lo que vos quieras poner, no podés tomar decisiones ni funcionar según tus sentimientos, tus estados de ánimo. Tenés que funcionar, accionar, decidir, hablar y dirigirte según la palabra de Dios nos enseña para cada situación. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Es un poco más de lo que veníamos hablando sobre Saúl y Jacob. Es como la continuación de la prédica que habíamos tenido presencialmente. Pero me parece que era muy necesario para este tiempo poder compartirla. Son muchos, para no decir que son casi todos, con los que comparto y charlo, que están pasando momentos difíciles. Tengo unos muy pocos que están totalmente ignorando este tiempo y están siendo totalmente negligentes. Tengo otra cantidad muy grande que lo está padeciendo. Y después tengo unos pocos también que están comprendiendo y se están tratando de enderezar o mantener firmes o ser constantes. Cuando digo estoy teniendo es con los que yo me relaciono. Con los hermanos que Dios ha puesto a mi alrededor, con los que trato, con los que Dios me ha puesto para pastorear. Y algunos cuantos que tengo alrededor mío que son hermanos en la fe con los cuales comparto. Pero como cristianos veo cristianos negligentes, como cristianos veo muchos hermanos negligentes, veo muchos que ignoran totalmente lo que está pasando, no toman medidas, no toman precauciones. Veo otros que se están ahogando en sus sentimientos, en sus confusiones, en su inmadurez, por falta de profundizar su relación con Dios. Su relación con Dios. Hay gracia en Cristo. Puedes ir a Jesús, buscar ese tiempo a solas con Dios. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Por acá estoy viendo quiénes están. Mira, está Nati. Bueno, está Fer, Eric. Está Mai, Tao, está Mel, Dani. Bueno, les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho. Y bueno, esto va a quedar colgado. Sé que también estuvo Jime en un momento. Ah, está ahí, mira, ahí está Jime también. O Pablo, capaz. Les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho. Y bueno, quedará colgado para los demás, para que lo puedan ver. Y bueno, Dios quiera, nos vemos el martes. Si no, nos vemos antes. Así que bueno, un abrazo para todos, bendiciones.